Muy buenos días, jóvenes. Hoy hablaremos sobre los fundadores de la literatura salvadoreña. Para ello, recordaremos a tres de nuestros grandes escritores, y ellos son Francisco Gavidia, Arturo Ambrogi y Alberto Masferrer. Vamos a hablar rápidamente sobre cada uno de ellos. Francisco Gavidia nació alrededor de, entre 1863 y 1865. ¿Por qué no se sabe el año exacto? Porque antes nacía un niño y lo asentaban mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces por eso hay duda. Parece que había nacido en el 63, aunque su partida de nacimiento da como fecha de nacimiento 1865. Entonces, desde el punto de vista legal sería esa la fecha, ¿verdad? Nació en Ciudad Barrio, San Miguel, y murió en San Salvador en 1955. Francisco Gavidia es uno de los escritores más reconocidos. Era poeta, cuentista, dramaturgo, historiador, musicólogo, ensayista, pedagogo, filósofo, periodista, crítico literario y traductor. Esto último es bien importante, ¿verdad? Incluso sabía hablar francés. Cuando, ¿cómo se llama? Ahí por los años de 1880 y algo, Rubén Darío, el nicaragüense, el iniciador, a quien se le conoce como el iniciador del modernismo, Rubén Darío tenía como unos 15 años y vino a El Salvador para aprender de nuestro gran escritor, de nuestro gran maestro Francisco Gavidia. Es más, Francisco Gavidia es quien le enseñó a Darío eh, sobre la poesía francesa, ¿verdad? Y que más posteriormente la poesía francesa va a servir de influencia en lo que será el modernismo aquí en América, y el modernismo también se llevará después hacia Europa. Luego tenemos a Arturo Ambrogi. Ambrogi había nacido en San Salvador en 1875 y murió en esta misma ciudad en 1936. Ambrogi se le consideró, junto con Francisco Gavidia, como uno de los fundadores de la literatura nacional, ¿verdad? Ambrogi tenía, su padre era de origen italiano y su madre salvadoreña, y cuando era muy pequeño, influenciado por Rubén Darío, comenzó a escribir. Él posteriormente se va a convertir en un escritor muy destacado. Tuvo la oportunidad de viajar, ¿verdad?, por diferentes países. En aquella época no era muy común eso. Él viajó por Europa. Tuvo la oportunidad, imagínense, de viajar por Asia. O sea, y de hecho hay un libro que se llama Sensaciones del Japón y de la China. ¿Se imaginan ustedes un salvadoreño viajando hacia Japón, hacia China, a inicios del siglo XX, o sea, donde los viajes eran en barco? Entonces, y ese contraste de culturas, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese libro de él lo refleja muy bien, Sensaciones del Japón y de la China. Y el tercer fundador, que muchos a veces no lo toman en cuenta, pero sí es muy importante, es también nuestro maestro Alberto Masferrer. Alberto Masferrer destacó por sus ensayos, ¿verdad? El dinero maldito, leer y escribir, el mínimo vital, que ya en alguna clase anterior habíamos hablado, que tenía que ver con el proyecto de gobierno de Arturo Araujo. Vamos a ver las características literarias que se dan tanto en la literatura de Gavidia como en la de Ambrogi. Vamos a tomar a ellos dos como referentes. En el caso de Francisco Gavidia, su literatura tiene una búsqueda de nuevas formas.
O sea, a partir de la ruptura con los modelos clásicos que habían sido impuestos aquí en El Salvador por un poeta español llamado Fernando Velarde, buscó nuevos versos y también nuevos ritmos, ¿verdad? Que le dieran a la poesía mayor musicalidad. Entonces, esa búsqueda de nuevas formas de Francisco Gavidia es una característica propia de su literatura. También otra característica que encontramos en Gavidia es el rescate del pasado histórico a través de Gavidia en sus relatos retoma mucho las raíces prehispánicas, un tema que para Gavidia era muy importante y que lo usó casi en todas las obras que él escribió, ¿verdad? Ya, más que todo en narrativa, ya sea cuentos o novelas. Y una tercera característica sería la construcción de la identidad nacional por medio del rescate de la lengua, o sea, esa lengua propia, popular, podríamos llamarlo, ¿verdad? No el español estándar, las tradiciones y la cultura. En general, ¿cómo se llama? Gavidia era un apasionado de la tierra cuscatleca, o sea, de lo que hoy nosotros llamamos El Salvador, ¿verdad? Y lo plasma, como les mencionaba, en sus obras. Entre la producción literaria, digamos, de Gavidia, quizás una de las obras que ustedes más conocen es Júpiter, ¿verdad? Que la leyeron cuando estaban en 9º grado. Pero además de Júpiter, en teatro también, porque Júpiter es una obra dramática, también tiene Ursino, Lucía Lasso o Los Piratas, La Princesa Citalá. A nivel de narrativa encontramos El Encomendero y otros cuentos, cuentos y narraciones, cuentos de marinos. A nivel de poesía tiene versos, o sea, así se titula el libro. Otro libro, el libro de los azahares, El cancionero del siglo XIX, Sóter o Tierra de Preseas. Y además hizo un estudio y resumen del discurso sobre el método de Descartes, ¿verdad? Y sobre discursos y estudios y conferencias. Entonces es un escritor prolífico que marcó las bases de nuestra literatura. Como mencionaba también en alguna clase anterior, la literatura salvadoreña es una literatura aparentemente nueva, ¿verdad? Apenas tiene un poco más de un siglo y un cuarto, podríamos decir. Luego, entre las características de la literatura de Arturo Ambrogi, tenemos la unión entre lo autóctono y la forma literaria. ¿En qué consiste eso? Bueno, Ambrogi ya como que trabaja más el hecho de haber viajado también por muchos países, entonces trabaja mucho ese lenguaje literario y el habla popular. Utiliza mucho el lenguaje del pueblo, no como signo de ignorancia o barbarie, como muchos lo tomaban, ¿verdad? Sino como un medio para producir poesía, ya que él hacía una síntesis entre ese lenguaje literario y ese lenguaje popular. O sea, él pensaba que se podía hacer una mezcla. Esta forma del habla popular se podía incorporar en sus relatos costumbristas como recurso para otorgarle mayor, no sé, para hacerlo como más propio, ¿verdad? A la hora de caracterizar los personajes. Una segunda característica sería que se aleja de la tradición literaria hispana. Él abandona temas de las ciudades para trasladarse exclusivamente al campo, donde la gente de letras de esa época, ¿verdad?, casi no encontraba inspiración. O sea, a inicios del siglo XX la mayor parte de escritores escribían sobre temas citadinos, temas de la ciudad, pero Ambrogi se aleja de las ciudades y comienza a escribir sobre temas así de campesinos, temas de las zonas rurales. El campo le inspira mucho. Y una tercera característica sería la utilización del impresionismo literario. En su narrativa predomina mucho el color, la luz y el diseño.
esto es muy propio en la literatura de Arturo Ambrogi. ¿Qué, qué títulos, digamos, se conocen de él? Tiene muchas obras, ¿verdad? Pero los más conocidos serían Bibelot's, Cuentos y Fantasías, Manchas, Máscaras y Sensaciones, Sensación Crepuscular, El Libro del Trópico, Marginales de la Vida, El Tiempo que Pasa, Sensaciones del Japón y de la China, que les digo es muy interesante ese librito, El Segundo Libro del Trópico, Crónicas Marchitas, El Getón también es un libro muy conocido de él, y Muestrario, entre otros, ¿verdad? Entre otros libros. Entonces, estos dos hombres que aparecen como en las bases de nuestra literatura, a pesar de haber nacido en el siglo XIX, son personas muy instruidas académicamente y también con una riqueza cultural que habían adquirido a través de los viajes. Vamos a ver aquí en El Salvador nuestra literatura, esa primera literatura que ya se ve reflejada y que ya se conoce como literatura salvadoreña, está inmersa dentro de lo que se puede llamar literatura costumbrista. ¿Qué es la literatura costumbrista? Bueno, esta literatura realmente se remonta allá en Europa al siglo XVII, ¿verdad? Cuando algunos escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Rueda, ellos escribían descripciones de las sociedades en las que se veían como diferentes tipos humanos, o sea, diferentes tipos de personas. Pero esa tendencia costumbrista, podríamos decir, llega aquí a América Latina a principios del siglo XIX. Y algo importante es que aquí en Hispanoamérica, o sea, aquí en los países de habla hispana, el objetivo o la función que va a tener la literatura costumbrista es la de orientar y difundir lo que cada país o región tenía de original. Esto es bien importante que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Esa finalidad de formar una literatura con sentido nacional y apartada de la imitación de los estilos europeos y de las formas clásicas. Entonces, el costumbrismo americano va a tener esa peculiaridad, aunque el costumbrismo venía como o sea, se trajo de Europa aquí a América, pero aquí en América la finalidad fue esa, ¿verdad? Divulgar, difundir lo propio de cada uno de nuestros países. Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el costumbrismo tiene también algunas características. Aquí en este esquema pueden verse las características. La primera de ellas, por ejemplo, la literatura ambientada dentro del costumbrismo mayoritariamente es narrativa y a ella se le aplica el sentido satírico en la presentación de las temáticas sociales o políticas. ¿Cómo así? O sea que los autores intentan como hacerlo, algunas personas podrían decir, se burlan, ¿verdad? Se burlan de los problemas sociales que hay en ese momento, de los problemas políticos, se burlan de los presidentes, de lo que sea. No, se hace de forma satírica para presentar lo que realmente se está viviendo en ese momento. También esta literatura incluye costumbres desde el punto de vista de las clases populares. Nosotros veremos en muchas de esas novelas que están dentro de esta corriente, donde se describen las diversas costumbres, digamos, de aquí de El Salvador, ¿verdad? Entonces uno cuando las va leyendo dice, eso es propio de tal pueblo. Una tercera característica describe personas y costumbres mediante el reflejo de escenas populares y pintorescas. Luego tiene el uso del lenguaje de la comunidad, ¿verdad? Que se está representando en el texto, o sea, ese lenguaje popular, esa forma peculiar de hablar de las personas de las zonas rurales.
Luego se retoman también temas de la vida cotidiana, o sea, temas de los pueblos que incluyen incluso esas creencias, esas leyendas, la idiosincrasia en sí de las personas de esa región que se está describiendo a través de, de estos textos, ¿verdad? Y por último, se utiliza la descripción detallada del paisaje como elemento narrativo. O sea, el autor no deja escapar ningún detalle, por pequeño que sea, y lo va describiendo para que el lector pueda transportarse incluso hasta el lugar o pueda imaginarse el lugar del que le está hablando. Entre los exponentes de la literatura costumbrista tenemos a José María Peralta Lagos. Este señor había nacido en Santa Tecla en 1873 y murió en Guatemala en 1944. Sus estudios superiores los realizó en la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara, en España. Y al volver a El Salvador, trabajó como ingeniero en la construcción del Teatro Nacional. Como escritor, firmaba sus libros con el seudónimo de T.P. Mechín. Es muy reconocido por ello, ¿verdad? Una de las obras que más se conoce, creo, de José María Peralta Lagos o de T.P. Mechín es la obra Candidato, la cual fue publicada en 1931. Otro dato interesante, diría yo, de José María Peralta Lagos como ingeniero y como en la época del gobierno de Manuel Enrique Araujo, desempeñó el cargo de ministro de Guerra y Marina. Y Manuel Enrique Araujo le pide que cree una institución militar inspirada en algo en otra institución de renombre, ¿verdad? Y como Peralta Lagos había estado en España, se inspiró en la Guardia Civil Española. Y fue así como en El Salvador, en 1912, nació la Guardia Nacional, bajo el mando de José María Peralta Lagos. Entonces, aunque en la actualidad ya no existe la Guardia Nacional, pero cuando ustedes leyeron Un día en la vida, recordarán la presencia, la imagen, la referencia que se hace a ese cuerpo militar de ese entonces, ¿verdad? Y quizá el exponente costumbrista que la mayoría reconoce o tiene en mente es a Luis Salvador Efraín Salazar Arrué, más conocido como Salarrué. Él había nacido en Sonsonate en 1899 y murió aquí en San Salvador en 1975. Bueno, como salvadoreños, este señor también es de los escritores de referencia que debemos tener, ¿verdad? Quizá a algunos de ustedes no les guste la literatura de Salarrué porque utiliza muchos regionalismos y que incluso ustedes siendo salvadoreños no entienden qué quiere transmitir, ¿verdad? Pero es esa la riqueza que encierra la obra de Salarrué. Quizás sus libros más reconocidos son Cuentos de Barro, que lo publicó en 1934, y Cuentos de Cipotes, ¿verdad? Que es otro de los que lo publicó en 1945. Son como de los libros más reconocidos, ¿verdad? Pero no significa que hayan sido los únicos, ¿verdad? Incluso escribió una pequeña novela que él le llamó novela de desván, que el título realmente es Catleya Luna, y le llamó novela de desván porque es una novelita ambientada en los acontecimientos de 1932, pero creo que fue prudente, no la quiso publicar en su momento, ¿verdad? A raíz de los problemas que se estaban dando en el país después del levantamiento del 32, entonces él la escondió en el desván de su casa, o sea que el desván es como una bodega en la parte alta, ¿verdad? Y ahí estuvo,
y la publicaron hasta ya en la década de los 70, ¿verdad? Pero sí se le conoce más como cuentista. Vamos a escuchar algo de Salarrué para que lo tengan ustedes ahí o lo traigan a mente. Vamos a ver. El cuento del gato Sepultura y la picandinga. Pues si es que en un taburete estaba sentada la niña Fenicia haciendo cigarros de tabaco, y el gato Sepultura llegó cerquita y dijo pensando: yo me sobo en las canillas hediondas de la niña Fenicia. En primer lugar porque me pica el lomo, y en segunda instancia porque las pulgas mucho friegan. Y se vino disimulando y ¡tas! Se dio un sobón. Y ¡tas! Se dio otro de ida y vuelta en regresón con zumba rumba de panal en la laringe sin corbata. Y la niña Fenicia solo le tiró una patada con el botín y le dijo: quítate, Sepultura infeliz, ya me tenés hastiada de tanto sobón, como que si fueras trapo ilustrador o navaja de barba que se está sentando en mí. Y el gato solo volteó a mirar y le dijo: me hago. Y ella ni le dijo: no te hagas, sino que prendió un cigarro, le dio un chupete de humo y se levantó para ir a cosechar con la escoba todos los escarmientos que cayeron de las gallinas en el suelo debajo de donde duermen como un gallo. Y el gato dijo: yo quizás me voy a ir detrás por si me viene menester rascarme otra vuelta mi lomo en las canillas. Y iba siguiendo, y cuando estaba barriendo el titilgüite, dijo el gato: por si me picara más después, me voy a rascar de una vez. Que hasta en verso le salió de chiripazo, y ¡zas! Se sobó, pero como la niña Fenicia iba barriendo con pasitos, se enredó en él y dio un guardafangazo que si masito se da con la mollera en la pared. Entonces, bien brava agarró a escobazos a Sepultura, que salió arando los corredores y se fue a esconder en su albañal que se tenía hallado para estar solito y se acabuche. Bueno, hoy la verdad que con los audiovisuales es más fácil imaginar lo que el autor quiso transmitir, ¿verdad? Cómo plasmó ahí ese pequeño cuadro de costumbre en cierta medida. Entonces, antes uno tenía que imaginárselo todo con solo la lectura. Hoy ustedes tienen la suerte de ver incluso cómo podría ser ese relato, ¿verdad? Bueno, les decía, son como los máximos exponentes, aunque no son los únicos. También tenemos otros autores que están dentro del costumbrismo, como es el caso de don Alberto Rivas Bonilla. Él, este señor de aquí de la izquierda, Alberto Rivas Bonilla, es muy reconocido por un libro que es posible que hayan leído en tercer ciclo ustedes, titulado Andanzas y Malandanzas, que es también una novela costumbrista donde hay es como las andanzas de un perro, ¿verdad? Un perro callejero. Y ahí en esa novela intenta como mostrar el humor salvadoreño, pero desde otra perspectiva también hay como cierto cinismo, donde el habla campesina y esas descripciones que ya habíamos mencionado son un claro ejemplo en esta novela, ¿verdad? Entonces, bueno, este señor realmente es la obra que más se conoce de él y es una crítica también a la sociedad salvadoreña de aquel momento, de aquella primera mitad del siglo XX. También tenemos a Francisco Herrera Velado, y el caso de este señor destaca más en la calidad de su producción costumbrista en prosa y también tiene algunas obras en verso. Él publicó varios poemarios, por ejemplo, tiene Fugitivos, Mentiras y Verdades, La Torre del Recuerdo, Agua de Coco, que esa quizás diría yo que es una de las más reconocidas, que además Agua de Coco es como una recopilación de narraciones breves, como una recopilación de cuentos, podríamos decir, ¿verdad? Entonces quizás es el libro que más se conoce de él. Y luego tenemos también a Napoleón Rodríguez Ruiz. Este señor solo publicó una novela, o sea, que se titula Jaraguá. Es una novela costumbrista ambientada bueno, en la zona
de la costa de nuestro país, ¿verdad? O sea, ahí por la zona de Zacatecoluca, San Vicente. Y en ella recopila como una, como les dijera, las vivencias y hay predominio ahí de la vida campesina. Entonces, eso era determinante en estos autores costumbristas, ¿verdad? Napoleón Rodríguez Ruiz también hizo un recopilatorio de narraciones que se tituló El Janiche y otro que se titula La abertura del triángulo. En esta última son más que todo temas de tradición prehispánica las que predominan en ese libro. Entonces serían como los más reconocidos, ¿verdad? No significa que sean los únicos, hay muchos más autores, pero estos son los de mayor renombre. Bueno, para ir finalizando ya este contenido, vamos a la parte de la consolidación. Veamos si es cierto que ustedes prestaron atención, ¿verdad?, a lo que expliqué al inicio. Y aquí tienen 7 preguntitas para que me respondan, por favor, ahí en el chat. No se olviden que el apartado del chat, además de para responder estas preguntas de la consolidación del contenido, también sirve para cualquier duda que usted tenga respecto a las clases que transmite el Ministerio de Educación a través del canal 10. Las de lengua y literatura son los días miércoles. Entonces no debemos perder de vista tampoco esas clases del Ministerio de Educación, porque incluso para la prueba Avanzo, ¿verdad?, nos va a servir de referencia, porque ellos van a tomar como referencia lo que han impartido ellos desde el sector público. Entonces tampoco podemos perder de vista nosotros esos materiales, ¿verdad? Entonces cualquier duda que usted tenga, anótela, escríbala ahí en el chat y yo con gusto se la respondo. Y si el tiempo se termina y hay muchas más preguntas, pueden hacerlas también siempre en el chat que tenemos con cada sección. Bueno, yo creo que en todo este tiempo que estaba hablando ya tuvieron tiempo de anotar las preguntas para que en este momento puedan pasar al apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias, jóvenes. Nos veremos en la próxima clase. Ya estamos llegando casi al final de nuestro año escolar. Ya son las últimas clases que tenemos aquí pendientes. Les deseo un feliz día.